El sol de la mañana apenas asomaba entre las nubes cuando Rosa Martínez se bajó del autobús urbano en la Quinta Avenida. Apretó con más fuerza su viejo bolso marrón mientras miraba el imponente edificio de cristal que albergaba el famoso Centro Musical Harmony. Esta no era su parada habitual la mayoría de los días. Cabalgaba 3 manzanas más para llegar a los edificios de oficinas donde trabajaba como limpiadora nocturna, pero hoy era diferente. Hoy era el día con el que había soñado durante 3 largos años. Rosa comprobó una vez más el papel arrugado que tenía en la mano. La dirección era correcta. Había llamado al centro musical 5 veces solo para asegurarse de haberla escrito bien. Su hija Amy la había ayudado a rellenar el formulario de solicitud online, traduciendo algunas de las letras de música sofisticada que Rosa no entendía. Amy tenía 17 años y era mucho mejor con las computadoras que su madre. Cruzar las puertas giratorias de cristal era como entrar en otro mundo. El vestíbulo estaba lleno de suelos de mármol tan brillantes que Rosa podía ver su reflejo. Candelabros de cristal colgaban del techo y música clásica sonaba suavemente por altavoces ocultos. Rosa había limpiado muchos edificios elegantes. Pero este lugar se sentía diferente. Parecía que la música vivía en estas paredes. Llevaba su mejor vestido, uno azul marino con pequeñas flores blancas que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 años. Estaba limpio y planchado, pero al lado de toda la gente con aspecto caro que caminaba por allí, Rosa se sentía como si llevara un disfraz para una fiesta donde no pertenecía. Sus zapatos eran cómodos zapatos negros planos, del tipo que usaba para trabajar porque no hacían ruido. Fregó el ascensor hasta el piso 12º, que parecía interminable. Rosa vio cómo se iluminaban los números, contando cada piso mientras su corazón latía más rápido. Había practicado este momento cientos de veces en su pequeño apartamento, pero ahora que era real, le temblaban las manos. Las juntó y respiró hondo como Amy le había enseñado. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Rosa vio un largo pasillo con paneles de madera oscura y fotos de músicos famosos con marcos dorados. Reconoció algunas caras de los libros de música clásica que había tomado prestados de la biblioteca. Estos eran los grandes maestros. La gente cuya música había estado aprendiendo a tocar en su viejo teclado durante los últimos 3 años. La recepción. Había un bullicio de actividad. Los jóvenes estaban sentados en sillas de cuero, algunos con estuches de instrumentos que parecían caros a su lado. Todos parecían conocerse, charlando sobre escuelas de música y profesores con nombres que Rosa jamás había oído. Su ropa parecía nueva y muchos tenían esa mirada segura de sí mismos que da el haber crecido con dinero. Rosa se acercó a la recepción, donde una joven con el pelo perfectamente peinado estaba revisando a los clientes. La recepcionista apenas levantó la vista cuando Rosa dijo su nombre. Le entregó a Rosa una etiqueta con el número y señaló hacia la sala de espera sin mucho interés. Rosa tomó la etiqueta y encontró una silla vacía al fondo, intentando hacerse lo más pequeña posible al sentarse. Rosa no pudo evitar escuchar las conversaciones a su alrededor. Un joven alto y rubio hablaba sobre su reciente actuación en una famosa sala de conciertos. Una chica pelirroja mencionó a su profesor de piano, que había estudiado con alguien importante en Viena. Otro grupo hablaba de sus títulos universitarios de escuelas de música que Rosa solo había visto mencionados en artículos de revistas. Rosa sintió que su confianza empezaba a flaquear. ¿Qué estaba haciendo? Ahí estaba, solo una señora de la limpieza que había aprendido a tocar el piano viendo vídeos. En su teléfono durante las pausas del almuerzo. No tenía títulos lujosos, ni profesores famosos, ni padres ricos que pagaran lecciones caras. Había aprendido a leer música de libros de la biblioteca y practicaba con un teclado de segunda mano que Amy había encontrado en una venta de garaje. Pero entonces, Rosa recordó por qué estaba allí 3 años atrás. Amy había estado pasando por un momento difícil. Su padre se había ido cuando era pequeña y Rosa tenía 2 trabajos para mantener su pequeño apartamento. Amy se enojaba mucho,
Se metía en problemas en la escuela y salía hasta tarde con amigos que no eran buenas influencias. Rosa estaba preocupada por el futuro de su hija y no sabía cómo ayudarla. Una noche, mientras limpiaba un edificio de oficinas, Rosa encontró un teclado viejo que alguien estaba tirando. Le faltaban algunas teclas y el sonido no era perfecto, pero funcionaba. Lo trajo a casa pensando que tal vez a Amy le interesaría la música, pero Amy simplemente puso los ojos en blanco y se fue a su habitación esa noche. Rosa se sentó al teclado y presionó algunas teclas. El sonido era suave y agradable, aunque el teclado era viejo. Siempre le había gustado la música, pero nunca tuvo la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Ella era joven, su familia era pobre y no había dinero para clases de piano. Durante las siguientes semanas, Rosa comenzó a pasar unos minutos cada noche en el teclado después de que Amy se fuera a dormir. Encontró clases de piano gratuitas en su teléfono y las vio con auriculares para no despertar a su hija. Poco a poco, ella aprendió a leer música y a tocar instrumentos sencillos. Canciones. Amy notó lo que hacía su madre y sintió curiosidad. En lugar de salir con sus amigos problemáticos, empezó a sentarse con Rosa por las noches a escucharla practicar. A veces, Amy también intentaba tocar y se reían juntas cuando cometían errores. La música se convirtió en algo que compartían. Una forma de conectar. Después de años de distanciarse, con el paso de los meses, Rosa mejoró tocando. Aprendió canciones más difíciles y empezó a entender cómo funcionaba la música. Las notas de Amy mejoraron y dejó de meterse en problemas. Incluso empezó a ayudar a su madre a encontrar nuevas canciones para aprender. Cuando Amy se graduó de la secundaria con buenas notas, le dijo a Rosa que ver a su madre perseguir sus sueños la había inspirado a esforzarse más. Fue entonces cuando Amy le sugirió que participara en el concurso de piano que había visto en internet y pensó que su madre era lo suficientemente buena para intentarlo. Rosa se rió al principio. ¿Cómo podía alguien como ella competir con músicos de verdad? Pero Amy insistió y, tras semanas de ánimo, Rosa finalmente aceptó intentarlo. La cuota de inscripción era cara, más de lo que Rosa gastaba en la compra en una semana. Ahorró dinero caminando al trabajo en lugar de tomar el autobús. Amy ayudó a saltarse el almuerzo durante 2 meses. Consiguiendo un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local, Rosa y sus 2 hijos ahorraron suficiente dinero para participar en la competencia. Sentada en una elegante sala de espera, rodeada de jóvenes músicos con ropa cara y un historial impresionante, Rosa se preguntó si había cometido un terrible error. Quizás Amy solo estaba siendo una hija cariñosa al decir que Rosa tocaba maravillosamente. Quizás la música que sonaba bien en su pequeño apartamento sonaría amateur y vergonzosa en un escenario real, pero Rosa había llegado demasiado lejos como para rendirse. Pensó en todas esas noches practicando después del trabajo, con los dedos doloridos de limpiar y la espalda dolorida de fregar. Pensó en la sonrisa orgullosa de Amy cuando tocó una canción a la perfección por primera vez. Pensó en los sueños que había abandonado de joven y en cómo se sentía tener una segunda oportunidad. Rosa respiró hondo y enderezó los hombros. Quizás no se pareciera a las otras concursantes, ni tuviera su formación ni su historial elegante, pero tenía algo que ellas tal vez no tuvieran. Tenía una historia que contar a través de su música, una historia de esfuerzo, trabajo, amor y nunca renunciar a los sueños, sin importar la edad que tengas. Cuando los encuentras, Rosa encontró un asiento en un rincón de la sala de espera con la esperanza de pasar desapercibida. Dejó su vieja bolsa de lona en el suelo, junto a su silla, e intentó parecer invisible, pero incluso sentada en silencio, sentía miradas sobre ella. Las demás concursantes no dejaban de mirarla y oía conversaciones susurradas que le ardían las mejillas de vergüenza. Un grupo de 3 jóvenes se sentó frente a ella. Sus bolsos de diseñador, colocados casualmente sobre la costosa mesa de centro entre ellas, una de ellas, una chica con el pelo negro perfectamente liso y pendientes de diamantes, no dejaba de mirar a Rosa y susurrarles a sus amigas.
Rosa fingió leer el programa del concurso, pero podía oír fragmentos de su conversación. «¿Viste lo que lleva puesto?», susurró la chica, no tan bajo como pensaba. «Ese vestido parece de una venta de garaje». Su amiga, una rubia con un bolso Louis Vuitton, rió suavemente. «Quizás esté aquí para limpiar el piano antes de que actúen las verdaderas concursantes». La tercera chica, que parecía llevar un traje muy caro, añadió: «Escuché al conserje hablando con la recepcionista antes. De hecho, cree que hoy compite». La cara de Rose se sonrojó, pero bajó la mirada, fingiendo no oírlos. Ya había lidiado con comentarios como este en sus trabajos de limpieza. Algunos pensaban que, por fregar pisos y vaciar botes de basura, no merecía su respeto, pero aún así le dolía cada vez que, al otro lado de la sala, un joven con el cabello castaño perfectamente peinado celebraba con un grupo de admiradores. Vestía un traje negro que probablemente costó más de lo que Rosa ganó en 3 meses y su confianza llenaba el espacio a su alrededor. Su etiqueta con el nombre decía: Diego Castellanos, y todos parecían saber quién era. «Acabo de terminar mi maestría en Durruger». Diego hablaba con la voz lo suficientemente alta como para que toda la sala lo oyera. «Mi profesor estudió directamente con Vladimir Jourewitz. Dice que tiene el talento más natural que ha visto en 20 años». La gente a su alrededor asintió e hizo sonidos de impresión. Una chica le preguntó sobre su próxima gira de conciertos. Diego sonrió como si ya fuera famoso. «Mi agente me contratará en 3 países diferentes este otoño. El público europeo realmente aprecia el verdadero arte». Rosa nunca había oído hablar de Juilliard antes de empezar a aprender piano, pero sabía que era una de las escuelas de música más famosas del mundo. La había buscado en internet después de oírla mencionar en un documental. La idea de que alguien de su edad pudiera estudiar allí parecía tan imposible como volar a la luna a unas pocas sillas de distancia. 2 jóvenes comparaban sus relojes caros y, hablando de sus profesores de piano, uno mencionó pagar 15,000 pesos por un programa de verano en Austria. El otro presumió de sus clases privadas que costaban 300 pesos por hora. Rosa hizo cálculos rápidos mentalmente y se dio cuenta de que una de esas clases costaba más de lo que ganaba. Tras una semana limpiando oficinas, mis padres llevaron mi piano a mi dormitorio. Uno de ellos dijo casualmente que era un Steinway de 1924 que pertenecía a mi bisabuela. La empresa de mudanzas cobró 8,000 pesos, pero papá dijo que valió la pena por mi educación. Rosa pensó en su viejo teclado con las teclas faltantes y se preguntó qué pensarían estos jóvenes si supieran que ese era su único instrumento. Había soñado con tocar un piano de verdad, pero la única vez que tocó uno fue cuando limpiaba el vestíbulo de un hotel que tenía un viejo piano vertical en la esquina, a altas horas de la noche, cuando no había nadie. A veces presionaba algunas teclas solo para escuchar la diferencia de sonido. Las conversaciones continuaban a su alrededor, cada una haciendo que Rosa se sintiera más pequeña y fuera de lugar. Estos jóvenes hablaron de casas de verano en Europa, conciertos privados y oportunidades musicales que Rosa ni siquiera imaginó que existían. Habían crecido en un mundo donde las clases de música eran tan normales como ir a la escuela, donde los instrumentos caros eran reliquias familiares y donde el talento se cultivaba desde la infancia gracias a los mejores profesores. Mientras tanto, Rosa había aprendido a tocar viendo vídeos gratis en su teléfono durante sus descansos de 15 minutos en el trabajo. Practicaba escalas mientras esperaba el autobús y memorizaba piezas tarareándolas mientras aspiraba las alfombras de la oficina. Su educación musical provenía de libros de la biblioteca y determinación, no de escuelas lujosas ni profesores famosos. Una chica pelirroja con un estuche de violín junto a su silla les contaba a todos sobre su reciente actuación con una orquesta juvenil. El director dijo: «Toqué con tanta madurez para alguien de mi edad», dijo con orgullo. «Me ha escrito una carta de recomendación para el conservatorio. Mis padres están muy emocionados». Rosa sintió una punzada de tristeza al pensar en sus padres, que habían fallecido años atrás sin saber siquiera que su hija tenía sueños musicales.
Habían trabajado duro toda su vida solo para ganarse la vida, y la idea de tomar clases de música les habría parecido un lujo imposible. Rosa deseaba poder verla ahora a punto de actuar en un escenario de verdad, aunque todos a su alrededor pensaran que no pertenecía a ese lugar. Los susurros y las miradas continuaron durante toda la mañana. Cuando Rosa se levantó para ir al baño, oyó a alguien detrás de ella decir: «Me pregunto si sabe que esto no es una entrevista de trabajo». El comentario fue seguido por una risa silenciosa que, en un momento dado, hizo que a Rosa se le encogiera el estómago de ansiedad. Un joven sentado cerca de ella entabló lo que parecía una conversación amistosa. «¿Y dónde estudiaste música?», preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aprendí sola». Rosa respondió con sinceridad, esperando haber encontrado a alguien que la comprendiera. La sonrisa del joven se desvaneció. «Ah, ¿te refieres a un pasatiempo?». «No. Aprendí a tocar el piano estudiando libros y viendo clases en línea». Rosa explicó que su voz se había vuelto más baja al notar que otras personas empezaban a escuchar. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego alguien al fondo resopló de risa y pronto otros intentaron ocultar sus sonrisas tras las manos. Rosa sintió que le ardían las mejillas. El joven que había hecho la pregunta parecía avergonzado por ella. «Qué interesante», dijo con torpeza, antes de retomar rápidamente su conversación anterior. Diego, el joven seguro de sí mismo de Juilliard, había oído la conversación. «Bueno, eso explica muchas cosas», dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Me preguntaba por qué alguien había llevado a su empleada doméstica a un concurso de piano». La sala estalló en risitas y susurros. Rosa quería desaparecer en su silla, pero no había dónde esconderse. Pensó en levantarse e irse, en tomar el autobús de vuelta a casa y fingir que esto nunca había sucedido. Amy entendería que su hija siempre había estado orgullosa de ella por intentarlo, aunque no funcionara. Pero entonces Rosa recordó algo que Amy había dicho cuando practicaban juntas la noche antes de la audición. «Mamá, tocas con el corazón, no solo con los dedos. Eso es lo que hace que tu música sea especial. Todas esas otras personas pueden tener una formación sofisticada, pero no tienen tu historia». Rosa se enderezó en su silla y respiró hondo. «Que se rían», pensó. «Que piensen que no pertenecía allí». En unas horas, tendría la oportunidad de mostrarles lo que 3 años de dedicación y amor por la música podían lograr. Puede que no tuviera su costosa educación o su ropa de diseñador, pero tenía algo que no podrían comprar en ninguna tienda ni aprender en ninguna. En el aula, había vivido toda una vida de experiencias que le habían enseñado lo que la música realmente podía significar. La sala de espera se había ido vaciando lentamente a medida que los concursantes eran llamados uno por uno para actuar. Rosa observaba cada. Una persona cruzaba las pesadas puertas de madera que conducían a la sala de audiciones. Sus pasos seguros resonaban en el pasillo de mármol. Algunos regresaban con sonrisas, otros parecían decepcionados, pero todos tenían algo que Rosa envidiaba. Pertenecían a ese mundo de la música clásica. A medida que avanzaba la tarde, el número de Rosa se acercaba. Le habían asignado el número 47 de 50 concursantes. Al principio pensó que era mala suerte tener que esperar tanto tiempo, mientras los nervios le comían la confianza, pero ahora se daba cuenta de que podría haber sido una bendición. Había visto a los demás concursantes aprender de su lenguaje corporal cuando regresaron y poco a poco armó valor. Diego había actuado antes y regresó con una sonrisa de satisfacción. Chocó las 5 con sus amigos y comentó cómo los jueces habían asentido con aprobación. Durante su pieza, la chica pelirroja con el estuche del violín entró con aspecto nervioso, pero regresó con lágrimas de alegría, diciendo que los jueces le habían pedido que tocara una pieza extra, una por una. Rosa vio a estos jóvenes talentosos demostrar que pertenecían exactamente donde estaban. Número 46, te toca. Siguiente, llamó la asistente con el portapapeles.
Un joven que había estado sentado tranquilamente en la esquina se levantó, se ajustó la corbata y caminó hacia la puerta. Rosa se dio cuenta de que era la siguiente. Su corazón empezó a latir tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Abrió su bolso de lona y sacó la partitura que llevaba. Las páginas estaban desgastadas por meses de práctica, con marcas de lápiz donde se había escrito recordatorios. Algunos de los otros concursantes habían actuado de memoria, pero Rosa no confiaba en sí misma para recordarlo todo a la perfección. Cuando estaba tan nerviosa, Amy la había ayudado a organizar la música en una carpeta, escribiendo buena suerte, mamá en la contraportada. Con su pulcra letra, la pieza que Rosa había elegido era el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. No era la pieza más difícil del mundo, pero era hermosa y conectó con ella desde la primera vez que la escuchó tarde. Por la noche, después de limpiar edificios de oficinas, llegaba a casa y tocaba esta pieza suavemente en su teclado, dejando que la suave melodía se llevara el cansancio de su cuerpo y la soledad de su corazón cuando empezó a aprender. Si la pieza le parecía imposible, sus dedos no se movían lo suficientemente rápido para los pasajes fluidos y no conseguía que la melodía sonara como debía, pero mes tras mes practicaba y la tocaba despacio, al principio, luego gradualmente más rápido. Escuchaba grabaciones de pianistas famosos tocándola, intentando entender cómo la hacían sonar tan natural y emotiva. Amy había sido su mayor apoyo durante esos largos meses de práctica. Cuando Rosa se frustraba y quería rendirse, Amy se sentaba a su lado y le decía, «Tócala otra vez, mamá, cada vez estás mejorando». A veces, Amy incluso tarareaba y Rosa sentía que estaban haciendo música juntas. Número 47. Rosa Martínez, la asistente, gritó. Las manos de Rosa se enfriaron. ¿Era eso? Se levantó con piernas temblorosas, cogió su carpeta de música y caminó hacia las puertas que estaban detrás de ella. Podía oír a los concursantes restantes susurrar. Alguien dijo, «Esto va a ser interesante». Y otra persona rió quedamente. Las puertas se abrieron a una gran sala de conciertos con filas de asientos vacíos de terciopelo rojo. Al frente de la sala había un hermoso piano de cola negro, que parecía brillar bajo las luces del escenario. Rosa nunca había visto un instrumento tan magnífico de cerca. Era tan diferente de su pequeño teclado en casa que por un momento se preguntó si siquiera sabría tocarlo. En una mesa larga frente al escenario, había 3 jueces sentados. Rosa reconoció a uno de ellos, de las revistas de música clásica que a veces consultaba en la biblioteca. La profesora Catherine Wong era una pianista famosa que había tocado con orquestas de todo el mundo. Junto a ella, un hombre mayor de cabello canoso y ojos amables, y una mujer más joven con aspecto muy serio, tomaba notas en un bloc. «Buenas tardes», dijo la profesora Wong con una sonrisa cortés. «Por favor, diga su nombre y la pieza que interpretará hoy». La voz de Rosa salió más baja de lo que pretendía. «Me llamo Rosa Martínez y tocaré el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, opus 9 número 2. Los jueces escribieron algo en sus papeles. El hombre mayor la miró con curiosidad. «¿Y dónde está estudiando ahora?» «La señora Martínez». Rosa sintió que se le encendían las mejillas. Esta era la pregunta que tenía. «He estado temiendo. Soy autodidacta, señor. Aprendí a tocar estudiando libros y videos en línea». Los 3 jueces intercambiaron miradas. La profesora Wong arqueó ligeramente las cejas. «Ya veo. ¿Y cuánto tiempo lleva tocando el piano?» 3 años. Rosa respondió con una voz apenas superior a un susurro. Hubo un momento de silencio que pareció una hora. Rosa pudo ver a los jueces intentando procesar la información. 3 años no era nada en el mundo del piano clásico. La mayoría de los demás concursantes habían estado tocando desde pequeños, estudiando durante 15 o 20 años con profesores profesionales. «Bien dicho. La jueza más joven, por favor, pase al piano cuando esté lista». Rosa caminó por el escenario. Cada paso resonaba en la silenciosa sala. El banco del piano tenía la altura exacta y,
y cuando se sentó, sintió como si se acomodara en el asiento del conductor de un coche que nunca había conducido. Las teclas eran perfectamente blancas y negras, no amarillentas ni desportilladas como las de su teclado en casa. Colocó su partitura en el atril y lo ajustó para poder ver con claridad. Sus manos temblaban al colocarlas sobre las teclas. Con el rabillo del ojo, pudo ver a los jueces esperando pacientemente, con sus bolígrafos listos para escribir sus evaluaciones. Rosa cerró los ojos e intentó calmar su corazón acelerado. Pensó en Amy, que probablemente estaba en su trabajo de medio tiempo ahora mismo, contándoles a sus compañeros de trabajo sobre la gran audición de su madre. Pensó en todas esas noches practicando en su pequeño apartamento con los vecinos arriba, dando patadas y el ruido del tráfico afuera. Pensó en los sueños que había renunciado de joven y en la segunda oportunidad que se estaba dando ahora. Cuando abrió la rosa bajó la vista hacia las teclas y vio su reflejo en su superficie pulida. Por un instante, no vio a una señora de la limpieza nerviosa con un vestido de segunda mano, sino a una mujer que había trabajado duro para este momento, que se había ganado el derecho de estar allí con dedicación y amor por la música. Respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. El primer acorde sonó claro y puro, llenando la sala de conciertos con un sonido más rico y hermoso que cualquier cosa que Rosa hubiera escuchado jamás de su teclado en casa. El piano respondió a su toque como si estuviera vivo, y de repente, se olvidó de los jueces, de los demás concursantes, de todo menos de la música. Este era su momento después de 3 años soñando, meses ahorrando dinero y semanas de preparación nerviosa. Rosa Martínez finalmente estaba lista para mostrarle al mundo lo que podía hacer. Las primeras notas del nocturno de Chopin fluyeron de los dedos de Rose como agua, como un suave arroyo. El sonido que emanaba del piano de cola no se parecía en nada a lo que había escuchado jamás de su antiguo teclado en casa. Cada nota era rica y plena, llenando la sala de conciertos. Con una calidez que parecía envolver a todos en la sala, Rosa había practicado esta pieza cientos de veces, pero tocarla en este hermoso instrumento era como experimentarla por primera vez. El piano respondía a cada pequeño movimiento de sus dedos, a cada ligero cambio de presión, a cada emoción que vertía en las teclas. Era como si el piano quisiera ayudarla a contar su historia. En el balcón, los concursantes restantes se habían reunido para ver las actuaciones. Solían charlar en voz baja, comentando la técnica de cada intérprete o señalando errores, pero algo era diferente ahora. Las conversaciones susurradas se habían detenido por completo. Diego, que había estado bromeando sobre Rosa apenas una hora antes, se encontró inclinándose hacia adelante en su asiento, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. La melodía que Rosa tocaba era simple en la superficie, pero en el fondo había una complejidad que hablaba de una profunda comprensión. No solo estaba tocando las notas correctas en el momento preciso, sino que estaba insuflando vida a la música, haciendo que cada frase contara parte de una historia más grande. La forma en que moldeaba la melodía les recordaba a todos los que escuchaban algo que no podían identificar, tal vez una canción de cuna que su madre había cantado, o la sensación de volver a casa después de un largo viaje. La profesora Wong, quien había asistido a miles de audiciones de piano a lo largo de su carrera, sintió algo que rara vez experimentaba. Se le puso la piel de gallina mientras se desarrollaba la interpretación de Rose. Esta no era la interpretación técnicamente perfecta, sino la emocionalmente fría que a menudo escuchaba de los estudiantes del conservatorio. Esta era música que provenía de un lugar más profundo, de un lugar real. El juez mayor, el Dr. Benjamin Foster, estaba listo para escribir su evaluación después de las primeras medidas. Había asumido que esta sería una experiencia breve y probablemente dolorosa, pero ahora su bolígrafo yacía olvidado sobre la mesa mientras observaba el rostro de Rose mientras tocaba. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba suavemente con la música, completamente absorto en la pieza. Había visto a muchos pianistas jóvenes con talento, pero rara vez había visto a alguien tan completamente conectado con lo que tocaba. A medida que la pieza continuaba,
Rosa se encontró recordando por qué se había enamorado por primera vez de este nocturno en particular. Había sido durante uno de sus periodos más difíciles, cuando Amy estaba pasando por su fase rebelde y Rosa trabajaba en 3 trabajos de limpieza diferentes solo para pagar el alquiler. Agotada y desanimada, preguntándose si estaba fallando como madre y si su vida alguna vez mejoraría, esa noche encontró una grabación de esta pieza en su teléfono y la escuchó mientras tomaba el autobús a casa del trabajo. La música le había hablado a su corazón cansado, diciéndole que la tristeza podía ser hermosa, que la lucha podía crear algo significativo y que incluso en los momentos más oscuros aún había esperanza. Buscando luz ahora, mientras tocaba esas mismas notas que la habían reconfortado, Rosa sintió todas esas emociones fluir por sus dedos. No solo tocaba la música de Chopin, sino que compartía su propia historia de trabajar hasta altas horas de la noche mientras soñaba con algo mejor, de ver a su hija luchar y no saber cómo ayudarla, de encontrar esperanza en lugares inesperados. Los pasajes técnicos que tanto le habían costado ensayar ahora parecían tocarse solos. Sus dedos se movían por las teclas con una confianza que nunca antes había sentido. Los meses de práctica lenta, tocando cada sección una y otra vez hasta que sus manos recordaron que cada movimiento la había preparado para este momento en que la técnica serviría a la emoción en lugar de estorbarla. En el balcón, la chica pelirroja que antes había actuado maravillosamente se secó una lágrima. No entendía por qué esta simple pieza, interpretada por una mujer que claramente no había tenido formación profesional, la estaba afectando tan profundamente. Pero había algo en la forma de tocar de Rose que tocaba una parte de su corazón que todas sus costosas lecciones nunca habían alcanzado. Incluso Diego, que se enorgullecía de su sofisticado gusto musical, tenía problemas para procesar. Lo que escuchaba no era la forma en que se suponía que debía tocarse el Chopin según sus profesores en Juilliard. La interpretación de Rose era más personal, más emotiva que la perfección controlada que le habían enseñado a alcanzar, pero de alguna manera funcionó. Era exactamente la correcta. Llegaba la sección central del nocturno, donde la melodía se volvía más compleja y exigente. Esta era la parte que más le preocupaba a Rosa durante su práctica, pero al tocarla, cada nota parecía saber exactamente dónde debía ir. Su mano izquierda proporcionaba un acompañamiento suave y constante, mientras que su mano derecha cantaba la melodía con una claridad que sorprendió incluso a su profesor. Wong se encontró pensando en su propia trayectoria musical. Había empezado a tocar a los 4 años, había estudiado con los mejores profesores y había actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo. Pero, ¿cuándo había sentido por última vez la alegría pura y la conexión que presenciaba en ese momento? Cuando la música la había conmovido por última vez como la interpretación de Rose la conmovía. En ese momento, la jueza más joven, la doctora Lisa Chen, estaba dispuesta a ser educada, pero no estaba impresionada. La competición había sido larga y la mayoría de las actuaciones había mezclado en su mente. Había escuchado esta pieza particular de Chopin, interpretada docenas de veces por estudiantes que conocían cada nota a la perfección, pero la versión de Rose era diferente, no era perfecta. En el sentido técnico, hubo pequeñas dudas, momentos en los que su digitación no era exactamente la que recomendaría un profesor de conservatorio, pero era perfecta de una manera que importaba más a medida que la pieza se acercaba a su clímax emocional. Rosa sintió algo que nunca antes había experimentado. Sentía que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Todos los años de duda, todos los momentos en los que se había preguntado si era una tontería soñar con música a su edad. Todas las noches que había practicado con los dedos cansados y un dolor de espalda. Todo tenía sentido ahora. La sección final del nocturno comenzaba donde la melodía regresa, pero más suave, más reflexiva, como el recuerdo de algo hermoso. Rosa tocó estas últimas frases con una ternura que hablaba de gratitud. Gratitud por las segundas oportunidades para las hijas que creen en los sueños de sus madres, por la música que puede transformar los momentos ordinarios en algo mágico. La última nota colgaba.
en el aire, como una oración que se desvanece gradualmente en el silencio. Rosa mantuvo las manos sobre las teclas por un momento, sin querer romper el hechizo que se había apoderado de la sala. Cuando finalmente abrió los ojos y levantó la vista, vio algo que nunca esperó ver. Los 3 jueces la observaban con expresiones de asombro absoluto. Las manos del profesor Wong se apretaban contra su pecho. El doctor Foster estaba recostado en su silla con los ojos abiertos y la doctora Chen permanecía sentada, completamente inmóvil, como si temiera que moverse perturbara a algo preciado. El silencio en la sala era tan absoluto que Rosa podía oír su propio latido. Lo había logrado. Había tocado su pieza de principio a fin sin cometer errores importantes, pero más que eso, había compartido algo real, algo verdadero, algo que provenía de lo más profundo de sí misma. En ese momento de perfecta quietud, Rosa supo que, pasara lo que pasara después, ya había ganado algo más valioso que cualquier competición. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Rosa estaba sentada en el banco del piano, con las manos aún apoyadas en las teclas, temerosa de moverse o respirar demasiado fuerte. Podía sentir el peso de la atención de todo sobre ella, pero la calidad de esa atención había cambiado por completo. Había desaparecido la curiosidad divertida y la burla apenas disimulada de antes. Algo profundo había cambiado en la habitación. El profesor Wong fue el primero en romper el hechizo. Empezó a aplaudir lentamente, juntando las manos en un gesto. Un ritmo que parecía casi sagrado. El sonido resonó por la sala de conciertos como un latido y gradualmente los demás jueces se unieron. El doctor Foster se levantó de su silla. Sus aplausos se hicieron más fuertes y entusiastas. El doctor Chen lo siguió y pronto los 3 jueces se pusieron de pie. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa, admiración y algo que parecía casi reverencia. En el palco superior, los concursantes restantes permanecieron inmóviles en sus asientos. Diego, que antes había estado tan seguro de su propia actuación, se encontró aplaudiendo sin darse cuenta. La chica pelirroja lloraba abiertamente. Sus aplausos se mezclaban con sollozos de emoción. Uno a uno, los demás jóvenes músicos se pusieron de pie. Sus propios aplausos se unieron a la sinfonía de aprecio que llenaba la sala. Rosa finalmente levantó las manos del teclado y se giró hacia los jueces. No podía creer lo que veía. Al ver a estos distinguidos profesionales de la música, personas que habían escuchado a los mejores pianistas del mundo, le estaban dando una ovación de pie. Sintió que le temblaban las piernas al levantarse e hizo una pequeña reverencia. Señora Martínez. El profesor Wong dijo con voz ligeramente temblorosa por la emoción. Eso fue extraordinario. Por favor, siéntese un momento, nos gustaría hacerle algunas preguntas. Rosa asintió y caminó hacia la silla que se había colocado junto al piano para que los concursantes la usaran durante la entrevista de la audición. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, pero ahora era de emoción más que de miedo. El doctor Foster se inclinó hacia adelante, con sus amables ojos fijos en Rosa. En 30 años juzgando concursos, rara vez he escuchado una actuación tan profundamente conmovedora. Usted mencionó que usted misma enseñó. ¿Podría contarnos más sobre su formación musical? Rosa respiró hondo por primera vez en todo el día. No se avergonzaba de su historia. Empecé a tocar hace 3 años cuando encontré un teclado viejo que alguien estaba tirando. Lo traje a casa para mi hija, pero al principio no le interesó, así que empecé a experimentar con él yo misma y aprendió completamente de libros y videos en línea. El doctor Chen le preguntó. El escepticismo de antes fue reemplazado por una curiosidad genuina. Sí, dijo Rosa, y su voz se hizo más fuerte. Trabajo como limpiadora nocturna. Así que durante mis descansos veía clases de piano en mi teléfono, tomaba prestados libros de teoría musical de la biblioteca y practicaba siempre que podía. Mi hija Amy empezó a ayudarme después de un tiempo. Escuchaba grabaciones y me ayudaba a entender cómo debían sonar las piezas. El profesor Wong negó con la cabeza con asombro.
Lo que has logrado en 3 años es extraordinario. Muchos de nuestros estudiantes de conservatorio no podían tocar con ese nivel de madurez emocional después de décadas de formación. Tienes algo muy especial. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música me salvó la vida, dijo en voz baja. Y salvó mi relación con mi hija cuando empecé a tocar. Amy estaba pasando por un momento difícil, metiéndose en problemas en la escuela, pero cuando me vio esforzándome tanto por aprender algo nuevo, algo que me encantaba, la inspiró a esforzarse más también. La música nos volvió a unir. Los jueces intercambiaron miradas y el profesor Wong asintió como si ya se hubiera tomado una decisión. Señora Martínez, tenemos que deliberar con los demás jueces sobre todas las actuaciones que hemos escuchado hoy, pero quiero que sepas que lo que has compartido con nosotros es importante. Más allá de la habilidad técnica, nos has recordado por qué nos enamoramos de la música en primer lugar. Rosa se levantó para irse, pero el doctor Foster la detuvo antes de que te fueras. Tengo curiosidad por saber por qué elegiste esa pieza de Chopin en particular. Rosa sonrió pensando en todas esas noches en las que el nocturno había sido su compañero. La descubrí durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tenía 3 trabajos, Amy tenía dificultades y sentía que estaba fracasando en todo. Pero cuando escuché esta pieza, me dijo que la tristeza podía ser hermosa, que la lucha podía crear algo significativo. Cada vez que la tocaba, me sentía menos solo. Eso es exactamente lo que se reflejó en tu interpretación. El profesor Wong dijo en voz baja, no solo tocaste las notas, compartiste tu historia con nosotros. Mientras Rosa regresaba a la sala de espera, pudo ver a los demás concursantes mirándola con expresiones completamente diferentes a las de antes. Diego se acercó primero. Su anterior arrogancia fue reemplazada por un respeto genuino. Te debo una disculpa, dijo con voz tranquila y seria. Lo que dije antes estuvo mal. Esa fue la interpretación más hermosa. He escuchado todo el día que he estado estudiando música. Toda mi vida, pero me acabas de enseñar algo sobre lo que la música realmente puede ser. La chica pelirroja se acercó, con los ojos todavía rojos de llorar. Nunca me había conmovido tanto una interpretación de piano. Dijo que me hiciste recordar por qué empecé a tocar música en primer lugar. Gracias por eso. Uno por uno, los demás concursantes se acercaron. Rosa ofreció felicitaciones y disculpas por su comportamiento anterior. Algunos pidieron consejos sobre cómo conectar más emocionalmente con su música. Otros simplemente querían estrechar la mano. 2 horas después, todos los concursantes habían actuado y los jueces habían terminado sus deliberaciones. Llamaron a todos de nuevo a la sala de conciertos para el anuncio de los resultados. Rosa estaba sentada al fondo, procesando todo lo sucedido. Independientemente del resultado, sabía que ese día le había cambiado la vida. El profesor Wong se puso de pie para dirigirse al grupo. Esta ha sido una de las competencias más desafiantes que hemos juzgado, comenzó. Hemos escuchado una habilidad técnica excepcional, hermosas interpretaciones y un talento extraordinario de músicos de todas las edades y orígenes. Hizo una pausa y miró directamente a Rosa, pero una actuación de hoy nos recordó que la música no se trata solo de una técnica perfecta o años de entrenamiento. La música se trata de la verdad, de compartir nuestra humanidad con los demás, de transformar nuestras experiencias en algo que pueda tocar el corazón de otras personas. Las manos de Rosa comenzaron a temblar mientras el profesor Wong continuaba. La ganadora de este año del concurso internacional de piano es Rosa Martínez. La sala estalló en aplausos. Rosa permaneció sentada en estado de shock mientras los demás concursantes la vitoreaban y aplaudían a su alrededor. Diego fue el primero en llegar hasta ella, levantándola de la silla y abrazándola fuerte. «Te mereces esto», le dijo al oído. «De verdad te mereces esto». Mientras Rosa se dirigía al escenario para recibir su premio, pensó en Amy, quien probablemente acababa de llegar a casa del trabajo. Ansiaba llamar a su hija y contarle la noticia. Amy había creído en ella.
Cuando Rosa no creía en sí misma, Amy había visto la música en su madre incluso antes de que Rosa supiera que existía. El profesor Wong le entregó a Rosa un trofeo y un sobre. Junto con este reconocimiento, recibió una beca completa para estudiar música en la institución que elija. Dijo que nunca es tarde para perseguir sus sueños. Rosa sostuvo el trofeo y miró al público de jóvenes músicos que se habían convertido en sus seguidores y amigos. 3 años atrás, era madre soltera con múltiples empleos y sentía que sus mejores años habían quedado atrás. Hoy, era la prueba de que nunca es tarde para descubrir quién estás destinado a ser. A la música no le importa la edad que tengas cuando la encuentres, dijo Rosa, con su voz resonando con claridad en la sala de conciertos. Solo le importa que seas lo suficientemente valiente como para dejar que te cambie la vida. El aplauso que siguió fue el más dulce sonido que Rosa había escuchado jamás.